desde el inicio, esperamos hasta las 19:05 para dar inicio formal a la charla, para quienes estuvieron presentes desde el primer momento y no esperar tanto y darle lugar a nuestros ponentes. Recordarles de que, por favor, silencien sus micrófonos y quienes aparezcan con un usuario diferente, sobre los usuarios a los cuales han ingresado a esta charla, por favor, nos colocan en el chat el nombre y apellido completo con su DNI para tomar asistencia en el formulario de inscripción en el cual se inscribieron a esta charla. Bueno, por un lado, bienvenidos, que los veo a los ponentes y a los organizadores. Está Heraldo Folín por un lado, Norma Monteverde, Albana Snietuch, Maylen Mercury, Joaquín, que por ahí lo vi, Joaquín Fernández, y Celeste también, Celeste Colombo. Y bueno, darles la bienvenida desde nuestro lugar. Formalmente vamos a dar inicio a esta charla. Yo los voy a presentar y voy a ser un poco su coordinadora de la charla y les voy a dar el pie a quienes van a disertar en este momento. Cualquier duda o consulta, después al final de la charla vamos a abrir un espacio en donde ustedes van a poder, bueno, darnos su apreciación de la misma o hacernos alguna consulta. Buenas tardes. Desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede de Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, les damos la bienvenida a esta actividad virtual. Asimismo, queremos agradecerles la presencia de todos ustedes. Como sabrán, esta actividad denominada El abordaje de la CEPOF, una mirada interdisciplinar, se enmarca en una acción que llamamos Mes de la Ciencia y Tecnología. Desde hace años que nos venimos sumando a la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Y este año, debido al contexto actual referente al aislamiento obligatorio, social y preventivo ante la amenaza del COVID-19, no solo quisimos dejarla, sino que realizarla. Además, redoblamos la apuesta extendiendo todas las actividades que se realizarán de manera virtual durante todo el mes de septiembre. La charla estará a cargo en primera instancia de Snietuch Albana, quien es magíster en salud familiar y comunitaria, profesora universitaria en biología, técnica en control bromatológico y especialista en neurociencias aplicada a la educación. Docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología UADER, como así también del nivel secundario, quien abordará concepciones básicas sobre EPOC y un caso particular de la misma siendo su trabajo de tesis final. En segundo momento, estará a cargo de alumnos avanzados del profesorado en biología, Maylen Mercury, Joaquín Fernández y Celeste Colombo, quienes llevaron a cabo durante el presente ciclo lectivo un trabajo de investigación bibliográfica basado en el estado del arte de una enfermedad poco frecuente como lo es la acondroplasia, desarrollado desde la Cátedra Genética del Profesorado en Biología. En última instancia, brindaremos grandes aportes de historias reales. Andrea Arabí, quien es kinesióloga y mamá de Guadalupe, una niña con síndrome de Cri-du-Chat, y Agustín Pesín, bombero voluntario de la localidad de Basavilbaso, quien padece el síndrome de Rubinstein-Taibi. Desde ya, agradecerle a la Municipalidad de Basavilbaso, específicamente al área de desarrollo social, quienes brindan la posibilidad, en este caso, de hacerles llegar la historia de Agustín. Y por nuestra parte y el equipo de gestión de la sede, como así también del equipo que organizó y está a cargo como responsable de la charla, agradecerle su presencia y su enorme predisposición, y bueno, damos inicio formalmente a la charla. En primer lugar, como les dije, va a estar a cargo de Albana, así que Albana, todo tuya la charla. Gracias. Perfecto. Voy a compartir pantalla y muchas gracias por la presentación, Macarena. No, de nada. ¿Me dirás si se ve bien? Se está compartiendo. Bueno. Ahí está, Albana, perfecto. ¿Listo? Sí. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esta charla que es sobre el abordaje de las EPOF, que son las enfermedades poco frecuentes, bajo una mirada interdisciplinar, teniendo en cuenta que fue abordada desde la Cátedra de Epistemología del primer año
del profesorado de biología y desde genética del tercer año también del mismo profesorado, siempre enmarcándonos dentro del mes de la ciencia y de la tecnología, en la cual nuestra sede forma parte, para conocer sobre este tema que es tan importante y que por suerte es un emergente muy actual. Para ello comenzamos explicando qué son las EPOF, como sus siglas lo indican, son las enfermedades poco frecuentes. Estas enfermedades poco frecuentes son de muy baja prevalencia, afectan a una persona cada 2.000 habitantes y tienen una gran morbimortalidad prematura que afectan la calidad de vida de quienes las padecen y las de sus vínculos más cercanos, sean estos los familiares, los amigos, el lugar de trabajo de las personas que padecen estas enfermedades poco frecuentes. Cuando hablo de morbimortalidad prematura, hago referencia a que, según las estadísticas, el 50% de quienes padecen estas enfermedades poco frecuentes sufren ciertas consecuencias por los signos y los síntomas de la enfermedad y tienden a fallecer antes de los 30 años. ¿Sí? Y teniendo en cuenta su baja prevalencia, vuelvo a recalcar que afecta a una persona cada 2.000 habitantes, es muy importante estudiarlas. Bueno, también son conocidas como enfermedades raras, y yo hago hincapié en que son raras pero no invisibles, si bien afectan a poca cantidad de gente, se hacen presente y tienen signos y síntomas que se van a conocer, que estas enfermedades son de carácter crónicas, es decir, se extienden con el paso del tiempo, graves e incapacitantes y que generan dependencias en algún momento. Tienen escasas investigaciones etiológicas y terapéuticas que provocan su dificultad diagnóstica. Cuando hago referencia a escasa investigación etiológica, estoy diciendo que hay poca información sobre las enfermedades poco frecuentes. Esto repercute de alguna manera en los pacientes porque los médicos generan un diagnóstico erróneo en la mayoría de las personas. Hasta que se detecta la enfermedad pasan unos 5 o 6 años aproximadamente. Esto también hace que requiera la persona o el paciente una atención médica multidisciplinaria, porque estas enfermedades tienen la particularidad de que afectan muchos órganos, por lo tanto son tratados por diversas especialidades de la medicina. Bien, son enfermedades hereditarias y autoinmunológicas. Las estadísticas afirman que el 80% de estas enfermedades poco frecuentes son de carácter genético y habitualmente se da en edades tempranas de la vida, es decir, en la parte pediátrica, pero también se suelen diagnosticar en la edad adulta. Cabe destacar que a mí me atraviesa esto de las enfermedades poco frecuentes. Yo tengo una enfermedad poco frecuente. En un ratito les voy a contar de qué trata la mía. Por eso también el tema de mi investigación, mi trabajo de tesis para mi maestría. En cuanto a las estadísticas de las enfermedades poco frecuentes, afectan al 8% de la población mundial, es decir, a 560 millones de personas aproximadamente, y este 8% de la población mundial tiene o convive con una de las 8.000 enfermedades poco frecuentes que están diagnosticadas y que pertenecen al listado que generó la Organización Mundial de la Salud. En Argentina somos 3 millones de personas las que padecemos una enfermedad poco frecuente. En Latinoamérica, por ejemplo, son 42 millones de personas. En el año 2011, Argentina sancionó una ley, que es la número 26.689, que es muy importante, que habla sobre el cuidado integral de la salud de las enfermedades poco frecuentes, y define a la EPOF como las patologías cuya prevalencia en la población es igual o inferior a 1 entre 2.000 habitantes. Bueno, acá yo coloqué un cuadro donde resume más o menos lo que les estuve contando, que 3 millones de argentinos sufren alguna enfermedad poco frecuente, entre el 6 y el 8% de la población mundial tiene una enfermedad poco frecuente. La mayoría de las veces
son 5 años más o menos el promedio en que tienden a acceder al diagnóstico de una EPOF esos pacientes. En mi caso particular, yo me enmarco dentro de esta estadística. Allá por el año 2006 aproximadamente, me comencé a tener problemas articulares. Ahora yo les voy a contar de qué trata mi enfermedad, pero comencé a tener problemas articulares, mucho dolor. Me hicieron transfusiones de sangre, recuerdo que me internaron, muchos estudios, y no lograron diagnosticar la enfermedad. Recién cuando cumplí 21 años, el diagnóstico fue el acertado. Entonces me enmarco también dentro de este 40% de pacientes que recibió alguna vez un diagnóstico erróneo. Bueno, también remarcar nuevamente que el 80% son de origen genético y que el 50% de las personas con enfermedades poco frecuentes fallece antes de los 30 años. Por eso es muy importante estudiarla. La enfermedad que yo tengo se llama esclerodermia, es un tipo de esclerosis y también es una enfermedad rara que pertenece a este grupo de las enfermedades poco frecuentes. Significa piel dura. Según la Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud, en el año 2018, que es la última actualización que tiene, no hay datos certeros en Argentina de la cantidad de personas que sufrimos esta enfermedad, pero se estima que hay aproximadamente 40.000 casos y hay 2 picos de incidencia en los que se manifiesta esta enfermedad, que son entre los 30 y los 50 años. En mi caso, cuando comencé con esta enfermedad yo tenía 16, 21 cuando recibí el diagnóstico. Bueno, es una enfermedad autoinmunológica, se desconoce el gen específico que la provoca, por lo tanto no se puede obtener una cura para esta enfermedad, solo tiene tratamiento que es paliativo. Esta enfermedad autoinmunológica es crónica, de carácter grave e incapacitante, y provoca que el sistema inmunológico agreda a los tejidos del cuerpo, provocando inflamación de la piel y excesiva producción de colágeno que genera un incremento del tejido fibroso, dañando los órganos del cuerpo y provocando que estos órganos no realicen un buen funcionamiento. Ahora yo les coloqué fotos también para que la conozcan. En cuanto a esta enfermedad, se dan 2 tipos. Una es la localizada y la otra es la esclerodermia sistémica, cada una con sus subtipos según el grado de complejidad. En cuanto a la esclerodermia localizada, los signos y los síntomas son brevemente endurecimiento de la piel, cambios de color, afectaciones de tejidos debajo de la piel y que incluye también a los músculos y a los huesos. Y en cuanto a la sistémica, además de compartir los mismos signos y síntomas que tiene la esclerodermia localizada, también compromete a los órganos internos del cuerpo. Y es más severa, es más compleja. Un fenómeno que se da en todos los tipos de esclerodermia, que no deja de ser un dato menor, pero que también se puede dar en cualquier persona, ¿sí? Aunque este fenómeno es sobre todo característico de la esclerodermia, es el fenómeno de Raynaud, que son episodios vasoespásticos que se manifiestan con cianosis y palidez en los dedos de las manos y de los pies. Yo acá les coloqué una foto para explicarles, ¿sí? Tomo un poquito de agua. Bien. Teniendo en cuenta una persona normal, ¿sí? Tiene estos vasos sanguíneos que son arterias y arteriolas. Entonces, la sangre, el flujo sanguíneo va a fluir normalmente por ellos hacia todas las estructuras de la mano, sobre todo en los dedos. Cuando la persona que tiene esclerodermia se encuentra ante casos de mucho frío, por ejemplo, tocar agua fría, abrir la heladera, para sacar una fuente de la heladera, ya sea el freezer o cualquier signo de estrés que sea demasiado elevado, se produce una vasocontracción en estas paredes de las arterias y de las arteriolas, y la sangre deja de fluir por aproximadamente 15 minutos, ¿sí? Los dedos comienzan a ponerse blancos,
después se ponen de color más rojos, y luego pasan a tener este color. Acá yo le coloqué la foto de mis dedos, ¿sí? Que son fotos desde hace poquito, de hace una semana aproximadamente, que me dio el último episodio, en donde los dedos quedan morados. Pasados esos 15 minutos, la sangre ingresa a gran velocidad a las estructuras y provoca sensación de hinchazón, ardor y mucho dolor. Yo lo comparo, cuando hablo de sensaciones, como cuando la gente se quema con agua caliente y queda esa sensación de ardor de manera constante, y esa sensación de ardor dura aproximadamente 24 horas. Esto provoca, como lo puse acá arriba, ¿sí? Que la persona evite tocar ciertas cosas, sea un vaso o colocarse una ropa, intenta estar sin mantener contacto con las cosas de la vida diaria, y de alguna manera también repercute en la calidad de vida. También puede afectar a otros órganos y a otras estructuras, como la nariz, las orejas y también los órganos internos del cuerpo, lo que lleva a una gran gravedad en cuanto a los signos y los síntomas y al dolor que siente este paciente. Bien, otro de los signos y de los síntomas que tiene la esclerodermia es inflamación. También repercute en la calidad de vida no solo del paciente, ¿sí?, sino que también repercute en la calidad de vida del sistema, de las redes, de la familia, del trabajo, porque tienden a ayudar a la persona que tiene esclerodermia a hacer ciertas actividades que otras personas no. También ocurren cambios en la piel. Ahora les puse otras fotos para que puedan apreciarlo. La piel se vuelve hinchada, seca, brillante, más dura y más gruesa por la sobreproducción de colágeno, que aumenta el tejido fibroso del cuerpo. Hay pérdida de vello corporal, pero no del cabello, sino, por ejemplo, de las piernas, porque queda la piel toda dura. Se produce sensación de picazón, entonces la persona tiende a rascarse por la piel hinchada, y al rascarse la piel se quiebra y provoca un dolor constante. Esto a su vez provoca cambios de color en la piel, que de alguna manera también repercute en la sensibilidad de la sociedad o de la comunidad, tendiendo a discriminar cuando ven los colores en la piel de las personas que sufren esta enfermedad. Esclerodactilia es el endurecimiento de los dedos. Yo no sé si ustedes me pueden ver bien, pero tiende a pasar que la persona no puede estirar los dedos con gran normalidad porque tienen mucha sobreproducción de colágeno. Yo les puse una foto ahora para que ustedes puedan apreciarlo. Entonces no pueden realizar las funciones normales que realiza una persona que no tiene esta enfermedad. Telangiectasia, que es cuando los vasos sanguíneos están cerca de la superficie, se dilatan y se hacen visibles, y calcinosis, que son esferas blancas compuestas por calcio debajo de la piel, de los dedos, del codo y antebrazos, que generan también mucho dolor. Acá yo les puse las imágenes, estas dos son mías, estas dos por suerte no. Este es el fenómeno de esclerodactilia, ¿sí?, en donde los dedos, fíjense, quedan absolutamente duros por la gran sobreproducción de colágenos. La persona no puede estirar esos dedos, por lo tanto no puede hacer las actividades que hacía en su vida normal. Aparte, sufre pequeñas úlceras que generan mucho dolor y que deben ser tratadas para evitar una amputación. Esta es una foto sobre la telangiectasia, donde son las famosas arañitas, ¿sí?, que se hacen más visibles en las personas que tienen esta enfermedad. En el caso de, acá esta foto del pie, era para mostrarles los cambios de color. Yo creo que se ve bien, no sé si lo pueden apreciar, pero hay cambios de colores violetas en ciertas zonas, y en otras zonas está el color de piel normal. Y acá en el cuello se ve la sobreproducción de colágeno que forma una placa dura, lo cual
de alguna manera repercute hasta en la forma de hablar y de tragar, ¿sí? Y pueden ver los cambios de piel y cómo esta placa se manifiesta en esta zona. Bien. Otros síntomas y sensaciones son artritis y debilidad muscular, provocando dolor, debilidad, rigidez, hinchazón y sensación de calor articular, lo que limita los movimientos corporales y produce fatiga. En casos más avanzados, ya tendiendo a la esclerodermia que es sistémica, los problemas digestivos se hacen presentes, afecta el funcionamiento del esófago, del estómago y de los intestinos. Si tenemos en cuenta el esófago, que es un conducto del sistema digestivo que va desde la boca hasta el estómago, tiende a tener unos movimientos que se llaman peristálticos, que es que se abren y que se cierran constantemente para que el bolo alimenticio pase desde la boca hacia el estómago. Bueno, las personas que tienen esclerodermia, como este esófago se vuelve más duro, más rígido, tienden a tener esa sensación de pegado, de ese bolo alimenticio, es decir, sienten que se están atragantando a medida que va pasando la comida hasta que llega al estómago. Al mismo tiempo se produce reflujo, que ocasiona inflamación en todas las zonas del sistema digestivo, provocando también pérdida de peso y de masa muscular. Sequedad, mis alumnos que están formando parte de esta charla no me van a dejar mentir, cuando yo realizo mis exposiciones para darles las clases, sí o sí estoy con el vaso de agua, hay disminución en la secreción de las glándulas exócrinas, sobre todo en la boca, en los ojos, en la piel, ¿sí? Lo que genera ciertas lesiones, y a este fenómeno se lo conoce con el nombre de síndrome de Sjögren. Avanzando más en la complejidad de esta enfermedad, problemas renales que generan hipertensión, es decir, presión alta, en el corazón, ¿sí? Que causa insuficiencia cardíaca y arritmia, y que vuelve de alguna manera, o tiende a volver de alguna manera al corazón más rígido en el pericardio, que es el revestimiento exterior del corazón, lo que hace que se produzca un fenómeno que se conoce como pericarditis y no cumpla con la función como corresponda. En los pulmones causa fibrosis pulmonar, hipertensión arterial también dentro de los pulmones y produce efectos muy graves como la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se puede curar? No hay cura. ¿Cómo se puede tratar esta enfermedad? Cuidando la piel, manteniéndola húmeda constantemente con crema, temperatura muy cálida, así como también evitar todo lo que tiene que ver con el estrés, realizando actividad física para mejorar la circulación en los vasos sanguíneos y tomando medicamentos paliativos. Hoy el medicamento que hace efecto de alguna manera y ayuda se llama metrotexato, y constituyen estos entonces los tratamientos para evitar su progreso. Bueno, otra enfermedad que a mí me tocó muy de cerca con una compañera que fue conmigo al nivel primario y nivel secundario, y se enmarcó dentro de la estadística, lamentablemente, ella falleció a los 25 años, es fibrosis quística. A grandes rasgos, la fibrosis quística produce fluidos espesos y pegajosos en ciertos conductos que son importantes, como mucosidades en las vías aéreas, en los bronquios, bronquiolitos y hasta en los alveolos. Estas mucosidades obstruyen el canal para la respiración y en el páncreas, evitando que los jugos pancreáticos, así como las hormonas, salgan desde este órgano, lo que a su vez produce una mala absorción de los nutrientes, que la persona pierda peso, que las heces sean grasas, que haya infecciones pulmonares repetitivas, que tenga mucha tos, sudor, etc. El tratamiento alivia los síntomas y reduce las complicaciones, pero tampoco tiene cura. Y el gen que la causa se llama CFTR y está en el locus que se encuentra pintado de rojo en el cromosoma 7 de nuestro código genético. Y acá tienen cómo desde la tráquea va hacia los bronquios y cómo se encuentran los fluidos espesos bloqueando
el aire, ¿no?, que tiende a pasar hacia ellos, hacia los alveolos, que son las estructuras más pequeñas que se encuentran en el interior de los pulmones. Y otra enfermedad que me pareció importante también destacar es una enfermedad que en Concepción del Uruguay se hizo conocida, porque hay una bebé que la padece, se llama atrofia muscular espinal, AME. Es una EPOF de carácter neuromuscular y genético, que es causado también por un gen que se llama SMN1. Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, ya que ambos padres tienden a ser los portadores del gen y se la transmiten a los hijos. Es una enfermedad que se manifiesta por la pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre a que afectan a las neuronas motoras de la médula espinal y hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos y estos tiendan a atrofiarse. No hay cura, sí hay tratamiento, y existen 4 tipos. En el tipo 1 afecta a menores de 6 meses y la prevalencia se da aproximadamente alrededor de los 3 meses de vida. Es la forma más grave de atrofia muscular espinal. De tipo 2 afecta a niños entre 6 y 18 meses de edad. Los niños se pueden sentar sin ayuda, pero tienden a no poder caminar. Esta forma puede ser moderado o grave. De tipo 3, que se da desde los 18 meses hasta la adolescencia aproximadamente. Los niños sí pueden ya caminar en este tipo de enfermedad, pero tienen mucha debilidad y tienden a caerse a menudo. Hay una leve atrofia muscular espinal en este tipo de población infantil. Y del tipo 4, que se da a partir de los 35 años aproximadamente, que va empeorando lentamente a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Bien, no deja de ser menor el tema de estudiar a las familias de los integrantes que tienen una enfermedad poco frecuente, ya que el tener una enfermedad poco frecuente o una enfermedad rara es un medio de tensión que afecta al equilibrio familiar, es decir, afecta tanto a las familias como a los vínculos más cercanos. Hay un nuevo paradigma que dice que las redes ocupan posiciones, ¿sí? Cuando hablo de redes estoy hablando de las familias, de los vínculos, ocupan diferentes posiciones, ya no se habla más de rol, y estas posiciones tienden a ejercer o adaptarse a situaciones para tender a ayudar al miembro que tiene una enfermedad poco frecuente. Las familias entonces tienen cambios vivenciales en sus emociones y en sus realidades cuando hay un integrante con esta enfermedad poco frecuente y tiende a adaptarse a situaciones propias de cada sistema internamente como de sus relaciones externas. Entonces se movilizan y ponen en acción medidas, sean diversos estilos de afrontamiento o diversos mecanismos de afrontamiento para tender a regular su funcionamiento, a volver a su homeostasis familiar o a ese equilibrio familiar que estuvo enmarcado en esta tensión por tener una enfermedad poco frecuente. Bueno, ¿cuáles son las etapas que pasan las familias cuando reciben el impacto, ¿sí? O cuando reciben esta noticia de tener un miembro con enfermedad poco frecuente? Bien, la primera etapa que suelen pasar las familias es la negación o la falta de conciencia. Es un mecanismo propio de afrontamiento para controlar los miedos y las ansiedades ante este diagnóstico que no es nada bueno ni nada oportuno, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo van a ir viendo que el familiar que tiene esta enfermedad poco frecuente no deja de tener síntomas y que la enfermedad no es pasajera, sino que se hace cada vez más evidente. Entonces, las familias ingresan en una segunda etapa, que es la búsqueda de información. La búsqueda de información es compleja porque muchas veces la hacen mediante Internet, y en Internet
siempre están los casos más graves, entonces la familia entra en shock, ¿sí? Y surgen sentimientos difíciles, como por ejemplo, sentimientos de malestar por la injusticia que supone el que les haya tocado a ellos vivir esa situación, diciendo por qué me tocó a mí, por qué le tocó a él, pobre, etc. El enfado y la ira son respuestas humanas aceptables para esta etapa. Y luego entran en una tercera etapa a medida que va pasando el tiempo. Todas estas etapas no es que surgen en un mismo momento, sino que a medida que va transcurriendo el tiempo y que van viendo el avance de las enfermedades poco frecuentes en estos pacientes, en estos miembros de estas familias, van acomodándose y van ocupando un lugar. Siempre para atender a esa homeostasis familiar que está ahí al final, que es el equilibrio, es volver a ese estado de equilibrio que tanto quieren las familias, ¿no? Entonces tienden a reorganizarse conforme pasa el tiempo, ya que cuentan con información y ya buscaron mecanismos de afrontamientos como pueden ser tanto los médicos, como los amigos, como la religión, como diversos otros, y bueno, de esa manera pueden desarrollar un patrón de vida más normal lo puse entre comillas porque que es normal, ¿no? Pero es siempre intentando llegar a ese equilibrio. ¿Cuáles son las impresiones que tienen estas familias con un integrante con una enfermedad poco frecuente? Bueno, el miedo, la preocupación, la angustia, la tristeza y el susto que aparecen asociados al quiebre de expectativas que tienen las familias cuando reciben ese diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Que es esto que les contaba hace un ratito, cuando reciben ese impacto, ese diagnóstico con una enfermedad que no se esperaban, produce todas estas sensaciones, sobre todo cuando se realiza la búsqueda de información y que es errónea, pero que es normal. Luego, un estado afectivo de carácter penoso que se mantiene hasta la actualidad. Estos son datos extraídos de mi investigación. Se mantienen hasta la actualidad porque, si bien de alguna manera ya tienden a adaptarse según los mecanismos de afrontamientos que han utilizado las familias, siempre está esa percepción de un futuro incierto, de qué le pasará al miembro de mi familia, si va a avanzar, porque lo que tienen estas enfermedades es que afectan a poca gente, a pocas personas, pero los signos y los síntomas, que si bien son iguales, afectan de manera diferente en cada una de estas personas, y por ahí pasa que están 5 años sin tener ningún síntoma y avanzó de golpe, pasan 10 años y avanzó otra vez, o se manifiestan de manera diferente en varias personas con estas enfermedades poco frecuentes. Y una exteriorización de la experiencia de sentir miedo de angustia que salió en mi investigación fue la siguiente, que me pareció importante para remarcar acá en esta charla, donde un integrante de una muestra dice: al principio uno se desespera porque no entiende de qué se trata ni cuál es el estadio de la enfermedad. Uno tiende a bombardearse con información que desvirtúan la situación, y con el tiempo uno aprende cómo proceder y cuáles son las afecciones. Aunque el miedo y la angustia perduran y uno, salvando las distancias, sufre los cambios que padece el enfermo. Esta exteriorización resume un poco todo lo que se viene desarrollando en esta charla. Bueno, y la imposibilidad de realizar normalmente algunas actividades que antes eran normales y las hacía de manera cotidiana modifica la dinámica familiar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi enfermedad, yo no puedo abrir la heladera y sacar cosas de la heladera. Sí o sí lo tiene que hacer algún integrante de mi familia. Bien, y para ir finalizando con mi charla, hablar un poquito sobre los derechos, la ciencia y la CEPOF. Ustedes saben que el Estado es quien tiene la obligación de dar plena efectividad al derecho a la salud y a brindar atención sociosanitaria de calidad bajo los principios de igualdad. A veces se da y a veces no se da. También existe el derecho a ser incluidos en la sociedad sin discriminación, y acá les puse un cuadrito donde habla de características en patologías agudas y de características en enfermedades poco frecuentes.
para ir comparando características de patologías agudas son las enfermedades comunes, no tan raras como estas. Representan un número amplio de pacientes y en cambio en las EPOF son un número limitado de pacientes. En las agudas hay mayor conocimiento y especialización porque la mayoría de los estudios se enfocan en tratar estas patologías porque son las que afectan a más cantidad de personas. En cambio, hay una escasez de conocimiento y especialización en cuanto a las enfermedades poco frecuentes porque representan un número limitado de pacientes y también porque se da de manera diferente en cada uno de los pacientes. Entonces, esto repercute a su vez en el diagnóstico y en el pronóstico comúnmente impreciso, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la enfermedad poco frecuente es de duración crónica. En el caso de las patologías agudas, los diagnósticos y los pronósticos son precisos, la duración es corta. Los exámenes diagnósticos son decisivos y las intervenciones llevan a la cura. En el caso de las enfermedades poco frecuentes, los exámenes diagnósticos suelen ser variados y no siempre precisos, lo que también repercute o hasta puede llegar a repercutir en la economía familiar, por ejemplo, ya que tiene que hacerse un montón de estudios extras que quizás no tenían nada que ver con la enfermedad poco frecuente que están teniendo, pero por las dudas lo realizan. Y llevan siempre a intervenciones que son paliativas porque no hay curas. Bueno, y en la ley que se trató al principio de la charla, que fue sancionada en el 2011 aquí en Argentina, que es la ley número 26.689, en el artículo 1 se establece promover el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes y mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias, y en el artículo 3, inciso U de la misma ley, promover el conocimiento de la problemática de POF, concientizando a la población en general sobre la importancia de la inclusión de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias a partir de las estrategias y acciones que se consideren pertinentes. Y es por esto que se realiza esta charla, esta jornada, enmarcándonos dentro del mes de la ciencia y la tecnología, para que ustedes vean lo importante que es incluir socialmente a las personas que tienen estas enfermedades poco frecuentes, de qué es más o menos lo que ellas padecen y qué es lo que también padecen sus familias, concientizándolos a ustedes. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Bueno, Albana, muchísimas gracias y muy clara tu presentación. Gracias. No, de nada. Bueno, ahora le damos el paso a los alumnos avanzados del profesorado en biología, que son Maylén Merculi, Celeste Colombo y Joaquín Fernández. Ellos fueron alumnos nuestros de la cátedra de genética del tercer año del profesorado en biología y han realizado un trabajo de investigación que fue propuesto por la cátedra. Ellos seleccionaron el tema y bueno, les dejo la palabra a ellos para que les cuenten un poquito su trabajo. Bueno, muchas gracias, Maca. Decime si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Ya coloco para compartir la pantalla. Bueno. Y ustedes me dirán. Ahí se ve Maylén. Perfecto. Bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la profe Maca ya nos presentó, nosotros somos estudiantes del profesorado en biología, estamos cursando el tercer año, y bueno, decidimos investigar sobre una de estas enfermedades poco frecuentes, de las cuales no teníamos mucha idea, y es acondroplasia. Nuestro trabajo de investigación consistió más que nada en exponer investigaciones y avances genéticos a nivel mundial que puedan proponer tratamientos para esta patología, porque hoy en día no hay cura alguna. Bueno, decimos plantear algunos objetivos, tales como, en primer lugar, dar a conocer el perfil clínico, epidemiológico y genético de esta patología. Después, en cuanto a las causas de dicha enfermedad, tuvimos en cuenta dos aspectos: si se puede heredar
de forma autosómica dominante y también se puede dar por mutaciones. Y además decidimos proponer como objetivo comprender el aporte científico que se da desde el arte sobre esta enfermedad. Y respecto a este último objetivo, quisimos hablar un poquito acerca de Diego Velázquez, que según estuvimos investigando, es un pintor que alrededor de 1600 decidió retratar a estas personas desde un lugar distinto. Es decir, se caracteriza en él su gran moral y su humildad, ya que trataba de otra manera a estas personas. Y, por ejemplo, decidía pintarlos con niños, como se ve acá, esta fue su primer pintura, el príncipe Baltasar Carlos, con un enano. ¿Por qué? Porque los niños no podían evidenciar su baja estatura. Entonces, era una manera de tratarlo diferente. ¿Por qué? Porque, obviamente, bueno, como todos podemos saber, existen prejuicios y demás por estas personas de baja estatura, ¿sí? Pero bueno, la enfermedad, más allá de esto, data desde el Neolítico. Se encontró un esqueleto en Inglaterra que data desde el Neolítico. Pero nos pareció importante este aporte porque fue cuando empezó a tomar relevancia desde el arte, por ejemplo. Bien, se considera a la condroplasia como un trastorno genético que afecta el crecimiento del óseo y es causado por mutaciones en el gen de receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Fue en 1994 cuando se descubrió que este gen era el encargado de producir esta enfermedad y que se encontraba ubicado en la región telomérica de la banda 16.3 del brazo corto del cromosoma 4. A la derecha, en la imagen, la flecha amarilla señala en el brazo corto del cromosoma la banda 16 en donde se ubicaría este gen. Este gen provee instrucciones para producir una proteína que se encarga del desarrollo y del mantenimiento del tejido óseo. Cuando se altera el gen, se genera una malformación en el desarrollo de los cartílagos y una calcificación acelerada que impide el crecimiento normal de los huesos. En los síntomas, en los signos que podemos ver y observar en las personas que sufren esta enfermedad y los síntomas que estas personas sufren, al tener acondroplasia podemos nombrar los miembros o las extremidades cortas, es decir, los brazos y las piernas, por ende una baja estatura, una desproporción corporal, una macrocefalia, que es un aumento considerable en el tamaño del cráneo, una mano intridente, como se ve en la imagen a la derecha, dos manos, y se aprecia como los dedos se juntan formando lo que se conoce como mano intridente, una frente prominente, y además la acondroplasia lo que produce es que se puede conllevar a que se produzcan otras enfermedades o afecciones, como lo es la lordosis lumbar, que se caracteriza por una curvatura exagerada y hacia adentro de la columna lumbar, lo que puede provocar un aumento en la presión y generarle dolores en esa zona de la espalda a la persona que tiene estas enfermedades. Bueno, respecto al aspecto genético, dijimos que puede darse por dos causas, por herencia y por mutaciones. En este caso voy a explicarle el patrón de herencia que tiene esta enfermedad, que es un patrón autosómico dominante. Esto quiere decir que es autosómico porque se produce en uno de los cromosomas no sexuales. Por ende, puede darse tanto en hombres como en mujeres. Esto quiere decir que ninguno es más propenso que otro de tener la enfermedad. Y por otro lado, decimos que es dominante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada individuo afectado va a tener un progenitor también afectado. Además, como podemos observar acá, que pusimos una imagen de un pedigrí, esto es una representación de un árbol genealógico, ¿sí? Representa 3 generaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una mujer enferma, que sería en círculo pintado, el cuadrado es un varón, y al no estar pintado está sano. Es decir, que en esta pareja, los descendientes, que son los hijos, al ser un patrón dominante, al menos el 50% de los hijos van a estar enfermos, como se observa acá.
el número 2 y el número 4. Por ende, por esto decimos que es dominante. Distinto sería recesivo, como explicó Albana, que, por ejemplo, la recesiva puede ser que no se exprese la enfermedad en todas las generaciones, ¿sí? En este caso, las podemos ver en todas las generaciones. Y quiere decir, resumidamente, que solo una copia del gen afectado ya produce la enfermedad. Por eso podemos verlo en todas las generaciones y con mayor prevalencia con 2 individuos que presentan la enfermedad, ¿sí? Bien, ahora Celeste les va a explicar sobre el otro aspecto que tiene que ver con las mutaciones de novo, ¿sí? Este aspecto se da más que nada en el 80% de los casos, ¿sí? Un 20% es por herencia y un 80% aproximadamente se da por mutaciones. Digamos que es la explicación de cómo 2 personas de estatura promedio pueden tener un hijo con acondroplasia. Bien. Celeste, tenés silenciado el micrófono. Por las dudas te aviso. Bueno, yo continúo, si quieren, mientras se le resuelve eso. Bueno, Como decía, las mutaciones de novo se dan al azar, de manera espontánea, y existen mutaciones específicas, ¿sí? que pueden producir esta enfermedad. Básicamente es la sustitución de aminoácidos para la formación de proteínas, ¿sí? Se sustituye uno por otro y eso es lo que produce la mutación. Tenemos la sustitución de glicina por arginina, la sustitución de glicina por cisteína y la sustitución de lisina por metionina. Acá en este caso, en este gráfico, pueden ver la sustitución de glicina por arginina, ¿sí? Se sustituye el aminoácido y cambia la composición de la proteína, produciendo la enfermedad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se puede diagnosticar de manera prenatal a nivel de vellosidades coriónicas y a nivel de amniocentesis, ¿sí? Extrayendo el líquido amniótico de la placenta. Pero también esos serían métodos por ahí más invasivos. También podría verse con ecografías. No es tan fácil, pero podría hacerse. Y cuando hablamos de postnatal, por ahí la imagen acá nos ayudaría un poco, tiene que ver más que nada con, ya serían consultas pediátricas, ¿sí? Que se dan y que el pediatra tendría que, en este caso, si sospecha de algo o de alguna curvatura de necesidades, pueden diagnosticarlo, ¿sí? Acá, como pueden ver, las radiografías, la curvatura de las piernitas, ¿Ahí se me escucha? Corto. Sí, Sí, ahí se te escucha. Bueno, perdón, no podía. Bueno, sí, ya Mauri lo que le comentó con respecto al diagnóstico. Bueno, hay un diagnóstico que puede ser prenatal, como dijo Mailén, y un diagnóstico postnatal. El diagnóstico prenatal, que uno lo puede dividir, ese diagnóstico, en los métodos invasivos o no invasivos. Eso tiene que ver con que el método invasivo es el que generalmente uno introduce algún instrumento en lo que sería el espacio fetal, como se ve en la imagen, y por otro lado, dentro de este método invasivo, podemos tener 2 tipos de estudios que se realizan, como son la punción del líquido amniótico, amniocentesis, es decir, se punza a través de la vía abdominal, transabdominal, como se puede ver en la imagen, y se toma una muestra del líquido amniótico para estudiar. Y el otro estudio que uno puede realizar dentro de los estudios invasivos serían lo que sería la biopsia corial. La biopsia corial es una muestra de las vellosidades coriónicas que rodean a la placenta, y bueno, y esta muestra de las vellosidades coriónicas se puede realizar por 2 vías, por vía transabdominal o por vía transcervical. ¿Qué significa? Que en la vía transabdominal lo que uno hace es introducirse por la pared del abdomen hasta llegar a las vellosidades coriónicas, y la vía transcervical sería el ingreso a través de la vagina, cuello uterino,
hasta llegar a las vellosidades coriónicas alrededor de la placenta. Esos serían métodos de estudios prenatales, pero de tipo invasivo. Estamos utilizando un instrumento que se introduce en el espacio fetal. Este tipo de métodos hay que tener en cuenta que no se realizan en cualquier periodo del embarazo, sino que tienen generalmente, en el caso de lo que sería la biopsia corial, conviene realizarla siempre a partir de las 11 semanas de gestación. Y con respecto a lo que sería la punción de líquido amniótico, entre las 14 y 20 semanas de gestación. Dentro de los métodos no invasivos, podemos contar con lo que sería la ecografía y lo que sería también otro método es el Doppler. La ecografía, bueno, creo que más o menos todos la conocemos, es un método que emite sonidos de ondas de alta frecuencia y a través de esas ondas el feto las toma y digamos, responde con otras ondas que van a ser captadas en una pantalla. Y el Doppler se utiliza también un método de ultrasonido semejante a la ecografía, con la diferencia que las ondas llegan a lo que sería la circulación fetal. Nos sirve para estudiar cómo está la circulación del feto, el sistema circulatorio y también el flujo placentario, digamos. Esos serían como métodos prenatales. Si dentro de lo postnatal, como estaba comentando Maylén, bueno, el pediatra, generalmente en el recién nacido, es el que puede llegar a diagnosticar la enfermedad a través de lo que sería un examen físico, bueno, las radiografías, donde ustedes pueden observar la baja estatura, se puede observar la longitud de los huesos que conforman las piernas, el fémur en la zona de las extremidades inferiores, el tamaño de la mano, que es pequeño, con dedos cortos, lo mismo la longitud de los miembros superiores e inferiores son cortas, y el tamaño de su cabeza, que tiene una cabecita con, como ya dijo Joaquín, es un tamaño de cabeza más grande, con macrocefalia. Bueno. Bien. Bueno, respecto a los tratamientos paliativos, son tratamientos que tienden a mejorar la calidad de vida, ¿sí? O a actuar para aliviar alguna complicación que pueda darse, y decidimos plantear, por ejemplo, los más comunes, ¿sí? Que serían la administración de hormona de crecimiento, ¿sí? Es un tratamiento hormonal que por ahí puede tener mayor eficacia si se aplica en el primer año de vida, pero no se considere que produzca gran aumento en la talla. Luego tenemos las cirugías en la columna vertebral. Esto tiene que ver con lo que sería la lordosis lumbar, ¿sí? Cuando se produce alguna compresión a nivel de la médula y puede traer consecuencias secundarias. Entonces, el cirujano tiende a quitar hueso y ligamento para liberar esa compresión, ¿sí? Para liberar la compresión en esa región. Y también tenemos la elongación de las extremidades, que por ahí es la técnica que tiene mayor eficacia, aumentando más o menos unos 30 centímetros. Acá pusimos más que nada la técnica de distracción, que por ahí es la más, si bien es complicada, es costosa, es larga y tiene, no sé, como, es difícil tanto física como psicológicamente, ¿sí? Pero bueno, es la más efectiva. Y bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, la tibia, a nivel de tibia y peroné, se coloca un fijador externo, ¿sí? En los extremos, luego se realiza la osteomía, que sería el corte recto del hueso, y en la fase de distracción se separan, ¿sí? De una manera gradual y controlada los extremos, para que comience la formación ósea. Y en la fase de consolidación ya estaría formado el hueso, y esto es importante por ahí y mejor si se realiza entre los 9 y los 11 años, ¿sí? de los chicos con esta patología, porque el cuerpo responde mejor ante este tratamiento. Bien, el estado del arte hace referencia a que en este punto del trabajo
lo que hicimos fue estudiar e indagar sobre investigaciones y trabajos que se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo para luchar o buscar o tratar de buscar una cura a esta enfermedad. Dentro de las que nosotros trabajamos, seleccionamos estas tres como ejemplo, ya que son de las más actuales que encontramos. Como por ejemplo, en el año 2015, un equipo de investigación en Japón experimentó con ratones transgénicos, es decir, ratones con enfermedad de acondroplasia, donde se utilizó la meclocina como un inhibidor de las señalizaciones del gen afectado que produce la enfermedad. Entonces lo que se buscaba es que al ser un inhibidor, la meclocina actúe interviniendo o impidiendo la acción del gen afectado, por ende impidiendo que ocurra la enfermedad. Algo similar se llevó a cabo en otra investigación en España en el mismo año, solo que se utilizó como inhibidora la tirosina quinasa. Luego otro ejemplo, que es en el año 2014 en Estados Unidos, se investigó y se implementó la utilización de un fármaco que aumentó el ritmo de crecimiento anual en las personas con acondroplasia, y llevaron a cabo muestras en 35 niños y adolescentes, donde obtuvieron como resultado un crecimiento en altura aproximadamente entre unos 6 centímetros por año. Bueno, en cuanto a los desafíos futuros, básicamente nosotros quisimos plantear bueno, que se sigan realizando estudios a nivel molecular, ¿sí? A nivel del gen, que se puedan desarrollar nuevas drogas, que sean específicas y que no tengan efectos secundarios, que el avance de las ómicas, especialmente la genómica, ¿sí? Se tengan en cuenta para realizar estos proyectos y estos estudios relacionados al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad. Que la sociedad conozca esta condición en todos los aspectos es sumamente importante para mejorar la imagen de estas personas, para favorecer el respeto y la integración de las mismas, y también apelar al interés general para impulsar inversiones que estén destinadas a la investigación científica, para lograr encontrar estas nuevas drogas, desarrollarlas y para tratar esta enfermedad. Básicamente tuvimos en cuenta eso, nos pareció sumamente importante porque nosotros no conocíamos de la enfermedad y bueno, espero que les haya gustado y que les haya interesado porque realmente nosotros no conocíamos y nos impresionó un montón. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su aporte, muy claro como siempre. Bueno, llegamos a la etapa final de nuestra charla. Vamos a visualizar dos historias reales, aparte de la de Albana, otros dos casos, también de la provincia de Entre Ríos, y les pido que estén atentos, que pongan al máximo el audio en sus compus o desde donde estén conectados, porque el audio tal vez de los videos se escucha un poquito más bajito. Yo les voy a compartir en primer momento el aporte que hizo Andrea, mamá, como yo les conté al principio, de una niña que tiene un síndrome que se llama de Cri-du-Chat, y quién mejor ella para que nos cuente esta historia real que tiene con su hija. Yo les voy a compartir la pantalla. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Andrea, soy mamá de Guadalupe, una niña que tiene esta poco frecuente, bastante rara, que se llama síndrome del maullido blando, o mejor dicho, conocida en San Marcos. También se la llama síndrome de círculo menos o enfermedad de Cri-du-Chat. En realidad se caracteriza por maullido de gato, es un llanto como muy agudo, es muy característico del bebé, por eso se le llama así. Y eso es por una malaxia que tiene de las cuerdas vocales, que en realidad no es que no le va a permitir hablar, la mayoría no habla, pero Guadalupe sí emite palabras, se expresa, arma frases cortas. Bueno, les cuento que Guadalupe tiene 14 años, es decir que nosotros venimos ya con varios años de experiencia, digamos, en esta enfermedad rara, complicada por el caso de que somos pocos,
la verdad que no tenemos referentes para tener en cuenta o para ir a preguntar, por ejemplo, como un síndrome, se me ocurre el síndrome de Down, que hay grupos de papás, grupos de apoyo, de ayuda, y nosotros la transitamos como papá y mamá solos, totalmente solos, y además haciendo un diagnóstico, gracias a Dios, bastante temprano, porque Guadalupe a los 5 o 6 meses ya tenía el diagnóstico, primero italiano, gracias a un cambio genético, edad, tiene la delección, o translocución del brazo corto, como se llama así. Esto es poco frecuente, poco habitual, y generalmente lo que trae es la discapacidad intelectual, también en la parte motora. Guadalupe fue una niña que caminó entre los 3 años y medio, siempre con mucha estimulación, no solo de parte nuestra, de la familia, sino también de la estimulación temprana que da una psicopedagoga en Chaguay, después psicopedagoga, fonoaudióloga, terapia de caballos, quimioterapia. Ella es una niña que hoy tiene 14 años, que está escolarizada desde los 5, y que ella siempre ha sido una niña que ha estado en actividad escolar. Le cuesta un poco su expresión oral, pero esto no quiere decir que ella no comprenda. Ella comprende más de lo que puede expresar. Entonces, lo importante es que nosotros lo trabajamos desde un método que se llama SAC, que es Sistema Alternativo Orientativo Comunicativo, que utiliza pictogramas. Esto lo sacamos en realidad de un grupo de padres que son de España y tienen un grupo formado, digamos, para ayudar a unos papás. Y ella aprendió bastante a comunicarse, como decía, frases cortas, comprensión mucha, muy sociable, le gusta jugar con otros niños, muchas veces los chicos no la les cuesta aceptarla, pero bueno, esto ya es parte del trabajo nuestro como sociedad, de aceptar a las personas que tienen una discapacidad o son diferentes. ¿Qué les quería comentar? Bueno, que tiene una memoria excepcional, que en Millaguay yo pude hacer integrar algunos grupos de papás para chicos con necesidades especiales, pero que justamente no eran de perspectiva de la patología que tiene Guadalupe o de otra, porque igual nosotros como papás, como familia, nos vino muy bien, digamos, para poder ayudar. Como es una patología rara, vuelvo a decir, nos sentimos muy solos, porque solamente tuvimos ese diagnóstico de la genetista en Buenos Aires, del italiano, y después simplemente estimularla. Estimular la parte intelectual, estimular la parte motora, pero sin nada que esté ya, como que ya se haya transitado, sino que lo estamos haciendo a medida que llega. Porque es una nena que está bien, habla poco, pero se entiende, se hace entender, maneja y controla los esfínteres, tiene medicación específica, por lo tanto descansa bien y tiene un buen sueño, o sea que antes tenía conductas autoagresivas, estas conductas han disminuido más que muchísimo, y bueno, yo creo que Guadalupe es una niña feliz, y ella lo demuestra, y aparte bastante autosuficiente, pero sí le gusta mucho estar con otros, compartir con otros. Bueno, ella está escolarizada desde los 5 años, y en este año iba a ser una transición a nuestra escuela, pero bueno, iba a estar en situación pandémica, no fue posible, bueno, veremos el año que viene qué puede resultar. Bueno, espero haber sido concreta, no haberme pasado mucho en lo que les estoy contando. Tal vez me falta un montón de cosas para contarles de Guadalupe, pero bueno,
les agradezco mucho que me estén escuchando. Esta enfermedad que se llama síndrome 5 menos, maullido del gato, y que a pesar de no saber casi nada, yo les puedo decir como mamá que con el apoyo, con la estimulación, se logran muchísimas cosas. Muchas gracias. Bueno, eso fue lo que compartimos, el videíto que nos preparó Andrea sobre Guadalupe, su niña que padece este síndrome de Cue-du-Chat. Ahora les vamos a compartir la última... perdón. La última propuesta, que es sobre un chico que es, como les comentaba al principio, de la ciudad de Basso, de Basavilbaso, quien padece un síndrome dentro de los poco frecuentes. Es uno de los más poco frecuentes que surge dentro de la población. El chico se llama Agustín Pesín y es bombero voluntario. Ahí les comparto el videito. Soy Agustín Pesín, soy bombero voluntario de Basavilbaso. Tengo el síndrome de Rubin Sintagli, que es un síndrome con discapacidad diferente, ¿no? Yo, gracias a Dios, puedo hablar, puedo caminar, bueno, soy bombero, que es lo que me gusta. Gracias a mi jefe, Darío Tobani, que me ayuda a esforzarme todos los días un poco más, llegar a mi meta y crecer un poco más, digamos, todos los días un poco más. Me esfuerzo todos los días un poco más para tener lo que llegar a mi meta, digamos. Me gustaría que compartan el video y que me ayuden bueno, no solamente a mí, sino que a todos los del síndrome, a actuar con la determinación, porque el creer es poder. Y decirle que no sé por vencido, que luchen por lo que quieran, que les llegue a su meta y se cumple. Bien. Bueno, esos fueron los aportes de Agustín. Agustín lo conocí por Face, en realidad, por una publicación de la Municipalidad de Desarrollo Social de la Municipalidad de Basso, a quien estamos agradecidos, y nos pusimos en contacto con ellos para poder cumplir con esto que nos pide Agustín, que es darle difusión a estas enfermedades poco frecuentes. Y bueno, desde ya, desde nuestra parte, desde el área de gestión, desde el área de docencia, agradecerle a mis compañeros de trabajo, a nuestros alumnos por las grandes propuestas académicas que nos han demostrado una vez más, y agradecerles a todos ustedes este tiempito que nos brindaron para poder que nuestros alumnos y Albana y bueno, estas personas de la vida real nos muestren sus situaciones diarias con cada uno con su enfermedad poco frecuente que los traspasa en su vida. Yo le voy a dar la palabra a Norma y después vamos a abrir un pequeño espacio donde ustedes puedan llegar a hacernos consultas. Por el chat nos van dejando las consultas y las vamos respondiendo. Muchas gracias, Maca. Bueno, como para cerrar esta actividad del día de la fecha, retomar un poco lo que les decía Macarena al comienzo, que este mes de septiembre la facultad lo dedica a actividades que tengan que ver con la divulgación del conocimiento científico y vinculación con la comunidad, que para esta actividad en particular nosotros generamos una articulación interinstitucional y también la participación de distintos claustros de la facultad, porque aquí había representantes docentes, había estudiantes avanzados y tuvimos la inclusión de valiosos testimonios de vivencias de la enfermedad de familiares, que era lo que nos refería Albana, en el sentido de cómo impactan estas EPOF a la familia. Y bueno, en el caso de Agustín, que está socialmente integrado, lo cual es muy importante. En lo referente a los asistentes de la charla de hoy, agradecerles profundamente, realmente como equipo organizador, los que estamos hoy aquí,
el interés en la temática y el acompañamiento para esta propuesta interdisciplinar sobre POC, con esta vivencia tan intensa de Albana de contar en primera persona, haber hecho un trabajo de tesis de maestría, la verdad que es muy valioso. Y bueno, y de cerrar esta instancia invitándolos a todos a participar de otras interesantes actividades que propone nuestra facultad. Están en la página de la facultad, hay disponible todo un abanico, todo un espectro de actividades diversas, muy ricas, muy nutritivas, muy valiosas, y también es posible para nosotros llegar a la comunidad, articularnos y cumplir la misión social que tiene la Universidad Autónoma de Entre Ríos y nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología, de ser una institución de servicio al medio. Muchas gracias a todos. Bueno, Norma, muchísimas gracias nuevamente. No sé si alguno de ustedes tienen alguna duda, consulta que nos quieran realizar a los expositores, a nosotras. Bueno, llegan siempre mensajes de agradecimiento de todos los ponentes. Bueno, y retomando un poquito lo que dijo Norma, yo les dejo acá en el chat el link de acceso o si directamente pueden ingresar a nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay. Ahí van a encontrar todas las propuestas que se presentan para esta semana. En realidad se llama Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, pero desde la sede tomamos el mes de septiembre para determinar estas actividades relacionadas a la ciencia y tecnología. Pueden acceder y en cada una de las actividades tienen el nombre, los ponentes, los organizadores y el link de acceso para que ustedes puedan inscribirse. Aproximadamente siempre se extienden hasta el mes de octubre las actividades, así que todavía hay un gran abanico de actividades disponibles para que puedan participar. Ahí les paso en el chat el link de acceso al mes de la Semana de la Ciencia y Tecnología. Bueno, las chicas, dice Liliana, dice muchas gracias, excelente la propuesta, Vanina, muy linda la charla y todos los conocimientos y experiencias compartidas, felicidades. Carla Salvini, también ex alumna nuestra, integrante de la cátedra de genética como alumna adscripta, también nos felicita por el equipo y la actividad. Ezequiel también, muchas gracias a todos, buena propuesta. Sebastián también, excelente, muchas gracias. Hola, Maca. Hola, Sil, ¿cómo estás? Bien, voy a romper el hielo, es difícil hablar. ¿Rompa el hielo? Pero bueno, quería felicitar primero, bueno, a vos y a Norma por estas actividades que siempre suelen hacer de intercátedra, de trabajo conjunto, de exponer lo que se hace en la Facu, no solamente por ahí los conocimientos propios, sino la participación de los alumnos, eso que siempre nos ha inculcado Norma, que las dos la tuvimos ahí como nuestro modelo, de aprender a pensar, y de cómo uno lo que aprende lo puede, de algún modo, llevarlo a la sociedad y poder ayudar de algún modo. Me pareció muy interesante la propuesta, sobre todo como les escribí ahí, Albana, te felicito, no solamente por la exposición, la claridad en tus conceptos, el abordaje, esa fuerza que tenés en haber tomado esto que pasó como algo central en tu vida, haberte puesto eso como una, digamos, cargártelo al hombro y haber podido hacer tu especialización y todo para investigar en cómo estar mejor, y eso solamente no guardártelo para vos, sino que comunicarlo al resto. Realmente un ejemplo. Y con respecto a los testimonios también, creo que es muy importante poder visibilizar todas estas historias. No se habla mucho de genética, el tema de genética es tabú, y mucha gente ante estas cosas actúa como miedo, con miedo, en vez de incluir, en vez de preguntar, y realmente creo que en nuestro país falta mucho sobre esto, falta mucho de poder armar un buen grupo de asesoramiento genético,
para poder llevar adelante todo esto, que es parte de la vida diaria. En mi caso, soy de formación genetista, entonces por ahí me parece muy del cotidiano o comprendo, pero no es lo que pasa con el resto. Bien por sus alumnos, que no tuve este año, por la exposición. Bien, se ve que hicieron un buen trabajo. Y bueno, no, nada, chicas, era para romper el hielo, para felicitarlos y bueno, sobre todo, bueno, Albana, que me gustó tanto eso de haber tomado la bandera de su vida y todo lo que aprende compartirlo es muy bueno. Se ve además que tiene ahí, la estoy viendo a su mamá, que tiene su familia de hierro que la acompaña y sobre todo el acompañamiento familiar, el sentirte contenida es lo que más fuerza a uno le da para seguir adelante y para dejar los no se puede a un costado. Así que bueno, nada, muchas gracias por dejarme participar. Bueno, Sil, muchas gracias a vos por tus comentarios y bueno, agradecerte también que hayas querido participar. Y en cuanto a los alumnos, te lo perdiste este año, pero son de excelente madera y bueno, tienen madera para rato para ir tallando y proponer esto que nos mostraron. Y Albana, sin dudas, el ejemplo vivo de una enfermedad poco frecuente. Hay una consulta sobre el cannabis medicinal, sobre como alternativa de las EPOF. En Argentina actualmente no hay nada legal sobre utilizarlo de manera medicinal, en otros países sí, y eso depende seguramente de las características que tenga cada una de las enfermedades poco frecuentes que padezca el paciente. Pero seguramente que en algunos países en donde está en prueba o está aprobado, seguramente se lo pueda utilizar. Bien. Bueno, Maca, vos lo respondiste. Sí, el cannabis medicinal todavía no se está utilizando para tratar en realidad las enfermedades poco frecuentes. No sé si será una alternativa el día de mañana o no, pero es cuestión de que se analice y que se estudie. Y Silvana, muchas gracias, y a todos los que también fueron comentando en el chat. Mi finalidad no es ponerme en un lugar protagónico, solamente es contarles a todos sobre estas enfermedades poco frecuentes que tienen la necesidad de visibilizarse y que tienen de alguna manera un impacto también en la sociedad para lograr la inclusión de todas estos pacientes, de todas estas personas que sufren estas enfermedades y de las familias que no dejan de ser algo menor. Así que bueno, muchas gracias. Vi que está mi mamá y mi marido acá haciéndome compañía en participando de la charla. Bueno, profesores, Silvana también fue mi profesora, Mariana, Norma, alumnos que son de hierro, siguen estando ahí, exalumnos, y también veo gente de mi ciudad natal, de Los Charrúas, ahí del departamento Concordia Entre Ríos, que también se conectó, así que muchas gracias a ellos también por formar parte de esta exposición y tal vez, o quizás lo quieran replicar. Así que bueno, eso es desde mi parte. Y al equipo de la facultad, ni hablar, al equipo de la facultad, por favor. Bueno, Albana, muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra consulta o alguien quiera exponer sus comentarios, podemos dar finalizado la charla. De igual manera, nos pueden escribir a los correos particulares nuestros o a los correos de la Secretaría tanto de Extensión como de Investigación, si se quieren poner en contacto con algunos de nosotros, ¿sí? Bien. La psoriasis no es una enfermedad poco frecuente, pero está analizada porque tiene varios signos y varios síntomas que se enmarcan dentro de ellas, pero afecta a mayor cantidad de personas. Respondiendo a la pregunta de Jacqueline ahí. Sí, sí. Bien. Ahí pone gracias, profe. Bueno, genial. Bueno, damos finalizada esta charla. Les agradecemos una vez más a todos por su asistencia y permanencia a la hora de escucharnos. Agradecerle al equipo una vez más de gestión, al equipo de trabajo interdisciplinar que se armó para
esta charla, y bueno, invitarlos, como les dije una vez más, a todas las actividades que se presentan dentro de este mes de la Semana de la Ciencia y Tecnología que realiza la SED. Bueno, muchísimas gracias a todos.